Bien, buenas noches, hermanos. Dios los bendiga en esta noche. Y bueno, traigo saludos de los hermanos en Cristo allá en Mexicali, así es que reciban saludos de ellos. Gracias a Dios que hemos hecho el plan de estar aquí, mi familia y yo, para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 4, pero capítulo 2, versículo 4, que es el pasaje que en esta noche vamos nosotros a utilizar. Y bueno, empezaron a cantar y yo me acordé de algo cuando estábamos cantando, pues que resulta que ya uso lentes. Yo no usaba lentes, entonces de repente empecé a ver el apunte, mira, yo borroso, porque veo borroso, vengo cansado. Bueno, es que yo necesito lentes. Es que el pasaje es muy sencillo, el tema lo he dividido en 3 puntos. Yo espero que en esta hora pues ustedes puedan edificarse, así como cuando yo lo hice, cuando hice el apunte, y yo en verdad espero que esta noche sea una noche para reflexionar nuestras vidas como iglesia, porque este mensaje es para la iglesia, y podamos retomar lo que en un principio nosotros habíamos creído. ¿Tienen el pasaje? Vamos a leer juntos. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Miren, no soy muy fanático de ver películas, pero hace un tiempo yo vi una película que se llama Things We Lost in the Fire. No sé si alguno de ustedes la ha visto. En español es Lo que perdimos en el camino, protagonizada por Halle Berry y Benicio del Toro. Fue casualidad que yo vi esta película porque recientemente habíamos contratado o puesto en la televisión un programa llamado Netflix, y ahí viendo algunas películas en una mañana me puse a ver esta película y me interesó muchísimo porque resulta que el marido de ella tenía un amigo y era muy amigo de él, y ella lo detestaba porque era un drogadicto. El amigo y el drogadicto era Benicio del Toro. Pero resulta que por azares del destino el esposo de ella murió. Él se sintió muy triste, muy joven, estando muy joven se sintió muy triste. Y resulta que en la trama de la película ella invita a este hombre a vivir con ella, para de esa manera ella recordar pues a su marido, porque parece ser que este hombre era el único amigo que su marido tenía. Así es que para recordarlo le puso el pretexto que, mira, dice, vente a vivir conmigo porque la hipoteca es muy alta y tú me puedes ayudar a pagar la mensualidad. Así es que te parece que tú vienes, vives conmigo como amigos, y de esa manera me ayudas económicamente con la hipoteca. Y ella en sí decía, y así yo puedo recordar a mi esposo que había muerto. Bueno, en la trama suceden muchas cosas, pero ella hace una pregunta muy crucial. Ella le pregunta cómo es la heroína. ¿Cómo es? Es decir, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente tanto esa droga que pues tú no puedes vivir sin ella? Parece ser que la heroína se ha de sentir de alguna manera muy especial porque pues no la dejas. Y él le dice: ¿has oído la expresión besado por Dios? Así empieza. Es algo que persigues, decía el hombre, persigues la sensación inicial, pero esa no se repite, no importa cuánto la persigas. Dicen que así es con las drogas.
Pero la ventaja del amor es que lo puedes volver a repetir. Puedes volver a sentir lo que sentías antes. Puedes amar como antes amabas. Puedes amar como la primera vez. Pero para eso necesitamos tres cosas. Tres cosas necesitamos, y yo quiero que la agarres en tu mente. Y la primera cosa que necesitamos hacer lo que hacíamos cuando iniciamos nuestra relación con el Señor. Yo sé que tú puedes pensar en eso. Yo no sé cuántos años tengas de haberte convertido. Yo no sé si recuerdas el domingo, el miércoles, el jueves, que decidiste iniciar una relación con tu Señor. Porque el esposo de la iglesia, que es Cristo, tiene un reclamo que hacer. Y ese reclamo no solamente va a Éfeso, va a nosotros. Cuando leemos la Escritura, es para mí. Y tiene un reclamo que hacer. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es un reclamo. Es un reclamo, y el reclamo es bien marcado. Y este es un profundo dolor que Jesús siente. Como cuando alguien nos reclama con mucho sentimiento. ¿No les ha tocado que alguien les ha reclamado algo con mucho sentimiento? Hace poquito un hermano me reclamó con mucho sentimiento que no contesté su WhatsApp. Le digo, hermano, ya ni WhatsApp tengo. Y para WhatsApp ocupas un número de teléfono, ¿por qué no me llamaste? Pero él estaba muy sentido, con mucho sentimiento me dijo, estoy sentido con usted. Y me enseñó los WhatsApp y sí, me mandó muchos. A mí la tecnología me rebasa, lo siento. Me hubieras llamado, más sencillo. Jesús tiene un reclamo que hacer y lo está haciendo de esta manera. Tengo contra ti. Jesús hace este reclamo, por eso dice, pero tengo. Ese es un reclamo, ese es un dolor que Jesús trae cargando, que su iglesia ya no lo ama como la primera vez. Algo se ha roto entre ellos. Esta es la misma queja de Dios en el Antiguo Testamento, como por ejemplo cuando Jeremías escribe ahí en el capítulo 2, versículo 2, algo contra Jerusalén. Anda y clama, dice la Escritura, a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me ha acordado de ti, de la fidelidad, dice ahí, de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Si tienes ahí una nueva versión internacional, lo dice más claro. Ve y proclama, oídos de Jerusalén, así dice el Señor, recuerdo el amor de tu juventud, recuerdo tu cariño, pero tu cariño de novia. Cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas, eso lo hacía antes el pueblo de Jerusalén y ya no lo hacía. Por eso dice, tengo contra ti. Entonces, ¿qué hay que hacer? Miren, Jesús aún nos ama, eso sin duda alguna. Jesús nos ama y nos ama profundamente, pero no nos quiere a la fuerza. Él no quiere que nosotros le amemos a la fuerza. Jesús quiere restaurar la relación con nosotros, pero nosotros necesitamos quererlo. Porque si no lo queremos, pues entonces nunca va a suceder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar de nuevo. A veces hay que empezar de nuevo. Pero ¿cuándo es cuando iniciamos este primer amor? ¿Cuándo fue cuando nos enamoramos de Cristo? ¿Lo recuerdas? ¿Cuándo fue? Pues cuando iniciamos el noviazgo con Él, que de repente alguien nos tocó a la puerta y nos ofreció un estudio. Nos empezó a evangelizar, nosotros empezamos a escuchar acerca de Jesús y nos empezamos a enamorar. Y andábamos de novios. Y cuando empezamos esta relación, de repente quisimos ya pasar al siguiente paso. Porque el noviazgo sigue el siguiente paso, que es casarnos. Nos casamos con Él. En otras palabras, es cuando le aceptamos en nuestras vidas y nos convertimos, o sea, cuando nos bautizamos. Por eso dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No que nosotros lo hayamos encontrado, Él nos encontró. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros estábamos bien perdidos. Y de repente Él nos encuentra. ¿Y cómo cambia nuestra vida cuando Él nos encuentra? Hace 2 meses bauticé a la hermana Lupita.
Ahorita la hermana Lupita en nuestra congregación anda en su primer amor. No, la hermana anda activa. Seguimos estudiando la Biblia. Todos los martes ella es fiel. Y a las 10 de la mañana me recibe a mí y a mi suegra porque mi esposa trabaja. Si no, pues quien paga los recibos, ¿verdad? Entonces, ella, mi suegra me acompaña. La hermana siempre lo recibe. Y la hermana vive lejos del lugar de reunión. Necesita 2 transportes públicos para llegar al lugar de reunión. 2. Ella no espera que nadie vaya por ella. Ni siquiera me llama para que vaya por ella. Porque ella por un año estuvo estudiando con nosotros y comprendió el compromiso que se iba a echar a cuestas si aceptaba bautizarse. Y ustedes la ven, la hermana es muy pobre, hermanos. Muy pobre. Vive en una casa de Infonavit chiquitita, chiquitita. Y aún así la hermana todos los martes tiene invitados. Todos los martes. Entre 5 o 7 personas, sus vecinos, amigos, niños. Ella hace todo lo posible para que cuando mi suegra y yo lleguemos, encuentre gente ahí. ¿Qué le pasa a esta hermana? ¿Qué mosca le picó? Está enamorada. Enamoradísima del Señor. Amén. Y nos da como cachetadas con guante blanco a los que ya tenemos más de 10 años en la iglesia. La hermana llega puntualmente, a veces llega tarde y se siente apenada cuando llega tarde. Y se termina el servicio y directamente va hacia mí a disculparse conmigo porque llegó tarde. Le digo, no se preocupe, hermano. Yo sé que usted tiene que tomar 2 transportes, le toma más de 1 hora para llegar al lugar de reunión. Sin embargo, está haciendo el esfuerzo. Primer amor. Primer amor, el primer domingo que amaneció enferma. Uy, hermanos, en la tarde ya regresó. Y dijo, hermano, apenas se podía escuchar su voz. No, le iba a llamar para que llamara a la comunión, pero dije yo, ¿cómo le voy a fallar al Señor? No le puedo fallar al Señor. Sentí algo aquí bien feo, hermano. Sentí algo bien feo. Dice, no, yo tengo que ir. Y la hermana hizo el esfuerzo y llegó ahí, primer amor. Cristo nos enamoró. Porque eso es lo que hace Cristo, nos enamora. Y entre más le conocemos, más nos enamoramos de Él. Cristo nos enamoró. Y cuando Él hizo eso, nos casamos con Él. Hermanos, ¿quién te obligó? Nadie. Nadie nos obligó a enamorarnos del Señor. Nadie, ni yo como hijo de predicador, nadie me obligó a enamorarme del Señor. Yo decidí hacer eso. Nadie nos puso una pistola en la cabeza. Nosotros quisimos casarnos con Él. Nosotros quisimos enamorarnos de Él. Por eso también Pablo dijo en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo, pura a Cristo. Iniciamos una relación de amor con Cristo, no forzadamente. Y eso que quede claro, no forzadamente, sino voluntariamente. Y con mucha emoción. ¿Recuerdas cuando viniste la primera vez? La primera vez los que visitamos la iglesia de Cristo la primera vez, vamos a ver. Y observamos. Eso es lo que hace el visitante, viene y observa. Y los hermanos más vale que estemos pero bien atentos, ¿verdad? Siendo hospitalarios con las personas que vienen por primera vez. Porque esa primera impresión va a determinar si regresan o no. Y eso es lo que hace cuando estamos viviendo nuestro primer amor. Estamos que bien atentos. Yo sí, todos los domingos tengo a la hermana Lupita enfrente y ella me está observando a mí, pero también observa a mi esposa, observa a mis hijos, pero también observa al resto de la congregación. Es normal. Es normal que nos observen. Ellos necesitan un referente, alguien en quien observar y guiar para que lo guíen, porque quieren crecer, porque quieren madurar, porque quieren hacer crecer ese amor que tenemos por Cristo. ¿Y qué hacíamos cuando iniciamos nuestra relación? ¿Qué era lo que hacíamos? Muchos matrimonios pueden salvarse si tan solo hacen lo que hacían cuando empezaron a andar de novios.
las atenciones que tenían el uno para el otro. Por ejemplo, hablando de nuestra relación con el Señor, había tanto amor entre nosotros que éramos inseparables. Inseparables. Yo recuerdo cuando me bauticé, un 2 de septiembre de 1984. Yo iba a entrar a la secundaria. Yo me bauticé un domingo y el lunes, septiembre 3, yo entré a la secundaria, a primero de secundaria. Yo me preparé y dije, mis compañeritos tienen que saber que yo soy diferente. Y mi papá me dijo, Benja, no tienes que predicarles, no tienes que sacar la Biblia y decir, aquí dice Juan 3:16, con que te portes bien, con que seas obediente a tus maestros, que llegues temprano, que no llegues tarde, que no estés platicando, que no te estés parando, que cuando el maestro te diga, ven, lee, tú lees, y te dice que te pares, tú te tienes que parar. Tu vocabulario, la forma en que tú vas a decir, esa es la forma en que tú les vas a predicar. Yo ya no me fui con ese peso de que tengo que predicar. Yo era un niño de 12 años. Tenía yo 12 años cuando me convertí al Señor. Y a veces necesitamos pensar en eso. Cuando nos convertimos, había tanto, éramos inseparables. Donde quiera andábamos juntos. Nos íbamos al trabajo cantando puros cantos espirituales. Dejamos a un lado a José Alfredo Jiménez y permitimos que el Espíritu nos empiece a guiar. Y pensamos a crear en nosotros buenos hábitos. Empezamos a tratar a las personas diferentes porque somos diferentes. Vivimos en ese primer amor. Así lo hacía la iglesia de Éfeso con el Señor. Y vamos al libro de los Hechos, porque vamos a conocer un poco de esta iglesia. De cómo es que Jesús hace esa acusación y da la razón. Por ejemplo, en el capítulo 20, versículo 31, Pablo dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ellos están continuamente cerca del Señor. Fíjense, ¿qué más hacíamos? No faltábamos a nuestras citas con el Señor en la iglesia cuando había reunión. Así lo hacía la iglesia en Éfeso, capítulo 10, versículo 10. Lucas dice, estamos en el libro de Hechos, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. No faltábamos, íbamos a todas las actividades, en la mañana y en la tarde, entre semana, actividades especiales, ahí estábamos. ¿Por qué? Porque vivimos nuestro primer amor. Así es nuestro primer amor. Y cuando no podíamos asistir a nuestras citas con el Señor, ¿cómo nos pesaba? Nos pesaba mucho, mucho, porque habías quedado mal. Así lo hacía la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo se despidió de ellos, dice el capítulo 20, versículo 37, es un versículo muy emotivo, porque entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, dice Lucas, le besaban. No querían que se fuera. Ahora de repente alguien dice, me voy, pues que le vaya bien. Ese es el primer amor. En el primer amor, ¿cómo nos amamos? ¿Verdad? Pero como nos empezamos a reunir ya rutinariamente, ya no nos impresiona nada. Nada nos impresiona. ¿Alguien se va a bautizar? Bueno, qué bien. Ni siquiera damos gloria a Dios. De hecho, hay hermanos que ni siquiera se quedan al bautismo. Se van. Porque tienen otras cosas más importantes que hacer. Esa es la cuestión. Por eso Jesús dice, pues ustedes, hermanos, están haciendo bien las cosas. Son fuertes en servicio, son fuertes dentro, pero no le están poniendo el ingrediente esencial, que es el amor. A veces no le ponemos eso, hacemos las cosas y las hacemos porque las tenemos que hacer. Esta mañana yo me estaba preparando para venir, según yo dejé todo listo. Y tenemos ahí un hermano que es solo, está solo. Por mucho tiempo vivió en el alcoholismo, por muchos años. El alcohol lo absorbió tanto
que nunca se casó, nunca tuvo hijos. Tiene un hermano que también era drogadicto y pues está en un asilo, y tiene una hermana que se vino a vivir acá a Sacramento y tiene más de 25 años que no sabe de ella, está sola. Cuando yo me estaba preparando, terminando todo, me llama. Entonces le dije, y este hermano, de seguro va a querer que vaya por él o lleve a algún lugar, como lo acaban de operar, está bien chipilón, lo tiene bien chipilón los hermanos. Y ya le contesto, y mis hermanos, dice, llaman para molestarlo. Yo me iba a enojar. Y decía, ¿cómo se te ocurre? Toda la semana te estuve llamando diciéndote, ¿se te ofrece algo? Se te ofrece, el viernes el hermano Benji se va. Me dice, no hermano, no se me ofrece nada. Todavía ayer le llamé, hermano, ¿se te ofrece algo? No hermano, usted vaya, salude a los hermanos allá. Yo conozco Corona, anduve por allá con un daddy ilegal, etc. Y me llama a las 12 de la mañana, 11:30 de la mañana me llama. Bueno, ahí va el hermano. Pongo al lado mi orgullo y pongo el amor en primer lugar. Porque si no me va a afectar. ¿Y cómo voy a darle la cara hablándoles de amor si no voy por él? Y nomás quería que lo llevara a un chequeo médico. Hermanos, la iglesia en Éfeso hacía eso. Iba a todas las actividades. Era una iglesia muy dinámica. Y cuando no podían, se lamenta uno. Caminábamos todos los días con la Biblia en la mano. Hoy ya ni siquiera la Biblia la traemos. Con el smartphone. Y me han de disculpar, pero eso no es Biblia. Eso es un smartphone. Ya los miembros de la iglesia vienen a la iglesia, con la iglesia más bien, sin Biblia. No la conocen. No saben dónde están los libros de la Biblia. Discúlpenme, pero de verdad no se lo saben. No saben diferenciar entre Antiguo y Nuevo Testamento, no saben. Y no saben porque dejaron de buscar, de perseguir aquello que les entusiasmaba. Allá en la congregación donde yo predico, nadie lleva smartphone, todos llevan Biblia. Escudriñar dice que las Escrituras. Yo también tengo smartphone, hermanos. Y es más, yo podría haber traído el bosquejo en el smartphone. ¿Cuál problema? Pero el problema está que lo estamos haciendo en malos hábitos. Porque, a ver, no es lo mismo traer Biblia en mano que traer un smartphone. Todo el mundo trae un smartphone. Pero ¿qué te hace diferente traer Biblia en mano? Cuando nos convertimos, traíamos Biblia. Y de las buenas, comprábamos Thompson, de estudio, diario vivir. Le invertíamos, hermano. 40, 60 dólares le invertíamos. ¿Saben ustedes cuántas librerías bíblicas se han cerrado? Muchísimas. Porque ya ni siquiera eso, ni siquiera la Biblia ya no la abrimos. Ahora escuchamos, ahora usamos nuestros smartphone. Todos los días caminábamos con la Biblia de la mano y no nos avergonzábamos. Figurativamente, así lo hacía la iglesia de Éfeso. En Efesios capítulo 1, versículo 13, dice de esta manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hacer algo por nuestro amado Señor no lo considerábamos un sacrificio. Los que viven su primer amor te andan preguntando cada rato, hermano, ¿qué hay que hacer? ¿Qué le falta, hermano? Escuché que va a haber evangelismo, apúntenme. Yo quiero estar allí. Yo quiero hacer todo lo posible porque lo estoy haciendo ¿para quién? Para el Señor. Y no lo consideramos un sacrificio, sino un placer. Así lo sentía la iglesia en Éfeso. Volvemos al libro de los Hechos. Para allá en el capítulo 19, versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Todo eso que era hechicería, brujería, se deshicieron de ellos. Hoy no queremos deshacernos de nada. De nada nos queremos hacer. No queremos hacer ningún tipo de sacrificio.
presumíamos con nuestros amigos: soy cristiano. Presumíamos, y era para nosotros un orgullo serlo. Nuestros vecinos fueron los primeros que se dieron cuenta lo maravilloso que era Cristo, nuestro esposo, y así lo hacía la iglesia en Éfeso también. Ahí en Hechos 19:20 dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Necesitamos hacer lo que hacíamos al principio, para que esa acusación no pese. Pero pasa que en nuestro tiempo la acusación no pesa. No pesa porque hoy se nos hace tan fácil faltar a los servicios. Tan fácil. Ya no nos pesa. Nos toca trabajar y vamos. Trabajamos y ya. Ya regresamos muy noche. No queremos sacrificar nada. Pues así como. La acusación va a ser siendo la misma. Sí, dan dinero. Sí, trabajan. Sí, sirven. Pero no están poniendo el ingrediente esencial. El amor. Miren, hermanos, si queremos una restauración de nuestra relación con el Señor, necesitamos pensar en los buenos momentos que hemos pasado juntos. Muchas veces esto ayuda a los matrimonios que tienen problemas. Hay que recordar. Yo a veces digo: nadie me va a amar mejor que ella, nadie. Entonces, ¿para qué me ando con rodeos? ¿Para qué me ando con cosas? Sentimos problemas en la iglesia, nadie nos va a amar como el Señor. Nadie. Nadie nos va a amar como Él. Necesitamos recordar y necesitamos restaurar nuestra relación con Él para que ya no nos acuse y vivamos como ese primer amor. Ayuda mucho a pensar en los buenos momentos que hemos pasado. Porque no solo hay malos momentos, hay buenos momentos. Necesitamos recordar el por qué nos unimos a Cristo. ¿Cuál fue la razón por la cual tú te bautizaste? Quizá alguien nos dijo que no lo hiciéramos. Yo recuerdo a mi abuelo Chuy, el papá de mi mamá. Él fue siempre incrédulo. Decía: ¿para qué? Ya te fueron a ahogar al río. Porque en tu iglesia samuten a las personas en el agua. Tienes que ver a Cristo cuando te avientan al agua, ¿o qué? Bueno, tal vez alguien nos dijo eso. Tal vez alguien nos dijo que no lo hiciéramos, que no nos convenía, que no era nuestro tiempo, que había algo mejor para nosotros, y de todas maneras lo hicimos. Lo hicimos porque necesitábamos hacerlo. Ardía en nuestro corazón el deseo de hacerlo. La pregunta es: ¿por qué? ¿Qué le vimos al Señor? ¿Qué le viste tú al Señor? Como cuando presentamos a la novia, ¿no? A los papás. De repente ella se va. ¿Qué le viste? ¿Por qué andas con ella? ¿Por qué andas con él? Padre, si hacemos bien las cosas, ellos no van a preguntar eso. Yo por eso no llevé ninguna novia que no amara al Señor a mi casa. Para que después mi mamá no me preguntara: ¿y tú qué le viste? Bueno, ¿ustedes qué le vieron al Señor? Algo de atractivo debe haber tenido, ¿sí o no? Algo le vimos como para casarnos con Él. Algo debe haber tenido de atractivo Jesús. Bueno, ¿qué le vimos? De una cosa debemos estar seguros: que si hacemos lo que hacíamos al principio con el Señor, la chispa del amor se volverá a encender. Lo puede ser en la vida matrimonial, pero también lo puede ser en la vida espiritual. Hay que evitar la rutina, hermanos. Hay que evitarla. ¿Cuántos años llevan haciendo esta actividad? 9. Que no sea rutina. No la hagan rutina. Entramos en terreno peligroso cuando permitimos que nuestra relación espiritual con el Señor se desgaste y se vuelva algo común, algo rutinario. ¿Cómo hemos perdido la capacidad de asombro? La capacidad de asombro es aquello que al verlo, al convivir con ello, nos asombra. Cuando perdemos la capacidad de asombro es cuando convivimos mucho tiempo con aquello o aquella que nos impresionaba antes y ya lo vemos como cualquier cosa. Como cuando compras tu primer carro. Yo recuerdo que yo tenía 19 años y compré mi primer carro. Yo no permitía que nadie lo manejara. Nada más lo manejaba yo.
casi todos los días lo lavaba. Y lo estacionaba enfrente, así, enfrente de mi ventana. Por si alguien se lo quería robar, pues luego podía salir. Le hacía sus cambios de aceite, hermano, le ponía del mejor, del más caro. Y después salió el sintético, del sintético le ponía las bujías de las más caras. Que por cierto, una vez me vio mi papá hacer todos esos arreglos al carro y me decía, más vale que tu ofrenda del domingo equivale a lo que estás gastando en ese carro. Si no, olvídalo. Yo me le quedé viendo, ¿qué? Sí. Más vale que lo que gastaste en ese tune-up equivalga a lo mismo que das tu ofrenda al Señor. Dije, ay, papá, ¿cómo de que no? ¿Cómo tu carro sí, todo lo mejor? ¿Y al Señor le das lo que te sobra? Pues, ¿qué es eso, hijo? Tiene usted tener razón. Pero ese carro impecable, después de 2, 3 años, ya el carro le hacía el tune-up como a los 7, 8 meses, al año las bujías, ya no lo lavaba, ya la llanta de segunda, ya no olía perfume, olía a rayos mi carro, total de que de repente me lo chocaron, ya no lo arreglé, capacidad de asombro. El carro dejó de impresionarme, porque ya lo había gastado, ya le había puesto muchas millas. Parece ser que así es, Luisa. Parece ser que nuestra relación con Él ya se ha desgastado tanto que, ay, el Señor, ay, un bautismo, pues sí, qué bueno, tómale foto, mijo, ya le tomo foto, ya no nos impresiona. Lamentablemente hacemos lo mismo con nuestro cónyuge, ya no nos impresiona, porque ya dejamos de amar. Y supone que el amor es más que una emoción, es acción. Es increíble que dejemos de amar. Que dejemos de amar a nuestro cónyuge como a la primera vez. Si Él siempre nos ama. Y nos ha dado un ejemplo de amor. Y Él dice en el Antiguo Testamento que su amor es eterno. Y dio la prueba máxima. Por eso necesitamos nosotros evitar la rutina. Porque es ahí donde estamos perdiendo el valor que tiene nuestro ser amado. La iglesia de Éfeso había caído en eso. La maquinaria eclesiástica, por decir así, seguía caminando. Ellos estaban funcionando como iglesia. Sí, trabajaban, obraban, servían, pero ya no se movía por el impulso supremo del amor de Cristo y al prójimo. Los programas y actividades se habían convertido en fines en sí mismos. Habían ellos perdido la visión de Cristo en medio de ellos y ya habían olvidado a aquel a quien amamos sin haberlo visto. Hermanos, era pura formalidad fría. Y a veces nuestros servicios así son, pura formalidad fría. Era como una esposa sumisa que cumplía con sus deberes, pero sin amor. Muchos matrimonios han quedado destruidos porque la esposa se convirtió en solo ama de casa y dejó de ser una novia. Y el esposo solo se convirtió en proveedor y dejó de ser novio. El Señor no quiere un matrimonio reseco. Cristo no solo ve lo que hacemos en su nombre, sino también la actitud con lo que hacemos. Y hermanos, ¿cuántos matrimonios por una salsa se han peleado? Por una salsa. Hazme unos huevos divorciados esta mañana, con harta salsa. Ya está la esposa, que también trabaja, por cierto. Ahí está haciendo la salsa. En molcajete. Como lo hacía mi mamá. Pues, ya está la pobre mujer y ya le sirven los divorciados ahí con la salsa. Y le faltó tomate. Mi mamá le ponía harto tomate y ya la mujer lo va a tomar y se hace un escándalo por un tomate. Por un tomate. Yo he visto hermanos irse de la iglesia por una parte, por un mal gesto, por esto, por lo otro, y que ya no le hablan, ya todo. Y así, miren, puro pretexto, por un tomate. Iniciamos una batalla y luego lo traemos aquí a la iglesia. Por eso hay que funcionar bien en el hogar, porque lo que vives en el hogar lo vas a vivir aquí.
Y si le aventaste el tomate al esposo, pues al hermano, ¿qué no le vas a hacer? También. ¿Le vas a aventar el tomate? ¿Viste, hermano? Ni siquiera mi esposo le quiere tomate. Tenga su tomate. Formalidad. Estoy hablando de un sentido privado, usted puede pensar. Formalidad. Y no poner el primer ingrediente, que es el amor. Hacerlo con amor no es lo mismo. No es lo mismo. A veces el mucho trabajo, la falta de tiempo, las pocas atenciones pueden hacer que el amor se vaya enfriando. Como un esposo que trabaja 12 horas. Un esposo que trabaja 10, 12 horas todos los días hasta el sábado. Llega el domingo. ¿Cómo está el domingo? Cansado. Pues trabajó más de 50 horas toda la semana. 60, 70, 80 horas. Y el domingo aquí se está durmiendo. Y luego llega a su casa y la esposa quiere hablar con él porque mira, es que el Junior hizo esto, tú no estabas y la niña ocupa esto y enojadito. A ver, ¿para qué trabajan tanto? Ah, hermano, estoy en Mexicali. No. Yo soy ciudadano americano, yo viví en Estados Unidos. He trabajado por más de 20 años en Estados Unidos. Nunca he tenido un trabajo que me requiera el domingo, ni el miércoles. Pues, ¿qué clase de vida quieres tener? ¿Qué estilo de vida quieres tener? Que trabajas toda la semana, 10, 12 horas. O sea, no te reúnes ni entre semana. Y el domingo, pues nada más en la mañana y dormido. Y en la tarde, pues te quedaste dormido, ya no regresaste. Entonces tu familia se va deteriorando. Y de ser una familia funcional, pasas a ser una familia disfuncional, porque ya tienes un problema con tu esposa y tienes un problema con tus hijos. Y después los pierdes y después te preguntas qué pasó. ¿Qué mal hice? Pues que siempre te la pasaste trabajando y nunca estuviste ni para ella ni para él. Hermano, ¿qué nos da tanto? Que hemos perdido esa fe. ¿No dice la Escritura que si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar? Y lo ponemos en el refrigerador y ahí dice, Jehová es mi pastor y nada me falta, porque no haya leche porque no duermes. No hay leche. Y en la mañana van a pedir leche. Ya estás, bueno, una formalidad, hermanos, de verdad. ¿No confías en que Dios pueda proveer? Dice un salmo dice el escritor del salmo que él no ha conocido a un hijo de Dios que parezca de hambre. Pero ahí estamos, que trabaje, y la iglesia, pues no permitimos que florezca y crezca, porque estamos muy ocupados. Se pierde la sensibilidad, se pierde la emoción. Y necesitamos hacer algo al respecto. Necesitamos hacer lo que hacíamos al principio, para que así cultivemos el amor. Los cristianos tenemos que mirar atrás, a nuestros mejores días, cuando nuestro amor nupcial por Cristo fluía cálido, pleno, libre, porque es algo que se puede repetir. Y una de las cosas hermosas del cristianismo es que no te tienes que quedar como estás. Siempre puedes cambiar. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Número 2. Necesitamos darle prioridad a nuestra relación con el Señor. Prioridades. Para eso necesitamos dejar de estar enamorados de nosotros mismos, porque ¿cómo nos queremos? Y qué bien. Pero la iglesia de Éfeso estaba enamorada principalmente de sus propias cualidades, de sus buenas obras, de su paciencia, porque Cristo lo dice, ¿verdad? Y de su exactitud doctrinal. O sea, podían identificar a aquel que hablaba falsamente, que traía una doctrina diferente. No, esa no es doctrina y te me bajas. Ellos podían hacer eso. Ellos podían tener una exactitud doctrinal en lugar de estar enamorados de Jesús. Estaban haciendo cosas buenas y Jesús elogió eso que había en ellos, pero las estaban haciendo con un espíritu equivocado. Pablo enseñó que las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos. ¿Verdad que ese pasaje lo saben? Lo conocen muy bien, ¿verdad? Y los maridos deben amar, ¿verdad?, a sus propias esposas. No van a amar a otras mujeres, van a amar a sus propias esposas. Eso está en Efesios 2, 5, 22 al 25. En esta relación matrimonial descrita por Pablo no hay egoísmo, no hay protagonismo. Es una relación generosa,
pura y humilde. Y cuando Pablo lo dice, ¿saben ustedes? Fue como un baldazo de agua fría al judío cristiano. Porque la mujer en los tiempos de Pablo valía cero, un cero a la izquierda. La mujer no contaba, no tenía voto. Y Pablo está diciendo, no, así no es. Porque para el judío la mujer era una propiedad, pagaba un voto, pagaba, ¿cómo le llamaban en aquel tiempo? A ver, ayúdame, un dote, pagaba la dote, ¿verdad? Y más vale que fuera virgen, porque si no, pues regresaban la dote y la mujer y apedreada allá afuera, enfrente de la casa de los papás de ella, pero era un cero a la izquierda, hermanos. Y cuando Pablo les dice a los varones que deben de aprender a ¿qué? A amar en un baldazo, porque decían, oye, espérate, si yo la compré, pagué la dote, más vale que cocine bien, si no la cambio. Pablo dice, no, en Cristo ya no es así. Ya tú no eres el protagonista. Ahora, ¿quién es el protagonista? Cristo. Así es que necesitamos dejar de estar enamorados de nosotros mismos. Sí, porque es una relación generosa, pura y humilde. Y esta clase de relación debe reflejar la relación que debe haber entre Cristo y su iglesia. A veces estamos tan entusiasmados por nuestros propios logros y éxitos como iglesia o como individuo que nos olvidamos de dar gracias, dejamos de darle la gloria a Dios. Estamos embriagados en nuestra propia vanagloria, autosuficiencia y egoísmo, que se nos olvida quién es el que nos da el poder para hacer todas las cosas. Ya estamos trabajando horas extras porque quiero la troca. Que mi vecino compró una troca, pero yo me voy a comprar una de doble cabina. Y ahí le trabajas, por eso sí le trabajas. Para la troca de doble cabina. Y aunque la esposa ande toda chancluda, que ni siquiera calzado le compras, traes tu troca de doble cabina. Propios logros, autosuficiencia, ya déjese de eso. Ya déjese de eso, hermano. Dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, hermanos, muchos matrimonios han sido destruidos porque uno de los cónyuges se preocupa más por sí mismo que por la familia. Si el hombre no está dispuesto a tolerar una situación así, ¿saben qué? Jesús tampoco. Una actitud egoísta no puede establecer buenas relaciones, porque se requiere de actitud también. Y para eso necesitamos, ¿saben qué? Más fe. ¿Cómo hace falta fe en el pueblo de Dios? En la iglesia de Éfeso se habla de obras, pero no se menciona la fe. Léelo, verás, la fe no es mencionada. Se menciona esfuerzo hasta el cansancio, ¿verdad? Había esfuerzo, se cansaban, pero no se dice nada del amor. Se destaca la paciencia, pero no a la esperanza. Y Jesús dijo que lo que más vale ante su presencia es la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. Si no hay amor, no hay fe. Puede haber obras, pero obras sin fe, obras sin amor. Por ejemplo, una mesera en un restaurante, ella trata de agradar a su cliente por la propina que él le dejará. Ya estamos hablando de una mesera o de un mesero en un restaurante más o menos. Porque últimamente en el Dennis te avientan la comida. Pero bueno, si alguien trabaja en el Dennis hay que mejorar el servicio. ¿Qué hace la mesera o el mesero? Trata de ser agradable. ¿Lo hace por qué? Tú le vas a dejar una propina, aunque los hispanos tenemos la buena fama o la mala fama de ser bien piedras, que no dejamos propina. Unas moneditas ahí, $1 o $2. Además, yo soy mesero, generoso, 10% de pérdida, pero bueno. Es un ejemplo, ¿verdad? Ella trata de agradar a su cliente por la propina que él le dejará. Entonces, ¿qué hace? Te sonríe, te da un buen servicio, es algo externo y con un propósito egoísta. A diferencia de la mesera de un restaurante, está la dueña de su casa.
Ella prepara una comida para su esposo y lo recibe con alegría porque está enamorada. ¿Verdad que sí? ¿Cuán equivocados estamos cuando pensamos que podemos corresponder a Dios con obras y no con amor? Estamos bien equivocados. Dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Las obras deben ser motivadas por amor. Si no lo hace, será solo por costumbre, por inercia. Y este tipo de obras no agradan al Señor. Por eso, por la iglesia de Éfeso, había pasado los más grandes predicadores por esa iglesia. Habían pasado por ahí maestros del primer siglo como Apolos. Por Éfeso había pasado Timoteo. ¿Recuerdan? Pablo lo mandó a Timoteo a Éfeso. Habían estado allí Aquila y Priscila, el apóstol Pablo, inclusive el apóstol Juan había estado en Éfeso. Pero aún así su fe dejaba mucho que desear. Mucho. Y las iglesias del siglo XXI tienen también muy buenos predicadores, muy buenos maestros que enseñan la palabra de Dios, y la fe sigue siendo una necesidad en la iglesia. Es increíble, pero sigue siendo una necesidad. A veces en la mucha actividad puede estar escondiéndose la pérdida de sensibilidad, la pérdida de emoción y el compañerismo con Cristo. Jesús quiere, Él anhela y desea que sepamos que Él es como un esposo que anhela el afecto de su esposa más que cualquier otra cosa que ella pueda hacer por Él. El Señor es un novio que quiere que el amor de su novia, la iglesia, sea para Él. Y es que Él nos quiere para Él. Para eso necesitamos poner a Jesús en el centro de nuestras vidas. Cuando Jesús dice que has dejado su primer amor, no solo se refiere al amor inmaduro que experimentamos cuando nos convertimos. Cuando nos casamos es un amor inmaduro, ¿verdad que sí? Este hombre con el que me casé, qué chula, de seguro. Le sabe a la carpintería, a la albañilería, es plomero. Es el hombre ideal para cualquier mujer es casarse con un sabelotodo, que le sepa a todos, ¿sí o no, hermanos? Sí, seamos sinceros, o sea, y él te dijo que cuando te casara contigo, hermana, te iba a comprar una casa en Lomas, en las Lomas. Lo más lejos de la suegra, pero no en Loma, o sea, donde están las casas más bonitas. Te voy a hacer una de 2 pisos. Te voy a comprar un carro, tú no vas a andar a pie. Es más, voy a trabajar tanto que te voy a poner una chacha. Le voy a pagar a alguien para que te ayude con todo. Y vamos a tener muchos hijos. Vamos a tener muchos, pero tú no te preocupes, yo voy a estar para ti. ¿Y qué sucedió? Pasamos de un amor inmaduro a un amor maduro. El amor maduro dice, no cumplió lo que prometí. Ni me compró la casa en Lomas. Y solamente tenemos 2 niños. Y ni tengo chacha. Y vivimos en casa de mis papás. Pero el amor maduro dice, pero aún así lo acepto. Y lo voy a amar. Aún con todo eso que Él me prometió y no cumplió, yo decido amarlo. De amor inmaduro, amor maduro. Me la voy a llevar a los Estados Unidos. Y allá, como la vida ya es tan hermosa, que es lo que creyeron, le voy a comprar una casa y no, pues aquí viven de un amor inmaduro a un amor maduro. Nuestro amor inmaduro es del Señor es así. Después empezamos a ver la realidad y decimos, híjole, en la iglesia hay problemas. Inclusive hasta uno puede ser el problema. Pero paso al amor maduro. Aún así, yo perdono, yo acepto, yo aprendo a amar. Ama a tus hermanos. Porque en la iglesia hay hermanos que a veces son difíciles de amar. No se dejan amar, pero tú ámalos. Ámalos porque algún día ellos se darán cuenta de cuánto amor puede haber aquí. Pero ese ingrediente no tiene que faltar. Todo lo que hagas para el Señor, hazlo con amor. Porque si no se vuelve rutina. Ya después
Ni te va a doler si se va o no el hermano o la hermana. Si hay o no suficiente dinero, fondos para el hermano Benja cuando venga a predicar. Las cosas con amor. ¿Sí? Necesitamos que Jesús sea el centro de nuestra atención. También se refiere al amor exclusivo. El amor es el amor que le debemos a Él primero. Y hermanos, Jesús está diciendo, yo era el primer amor de tu vida. Has dejado tu primer amor. Has dejado de amar al primero. O sea, yo soy el primero. Has dejado de amarme. Le has dejado de amar como lo primero. Al primero lo has dejado de amar como tu prioridad. Otras cosas han cautivado tus afectos. Otras cosas en la vida han cautivado tus afectos, tu amor. Y yo ya no soy el primero. Una vez ocupé primer lugar en tu corazón, pero ahora ha perdido la exclusividad. Jesús está diciendo, yo he perdido la exclusividad en tu corazón. Has perdido que otras cosas ocupen mi lugar. Hay una canción que así se llama, alguien ocupa mi lugar. Es lo que Jesús está diciendo. Cuando Jesús no es tu prioridad, entonces Él ya no ocupa el primer lugar en tu corazón. Jesús dijo algo muy claro. El que me ama, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús es muy claro, lo pueden leer en Mateo 10:37. Él quiere ser el primero. El primero en tu corazón. Nadie es más digno de nuestro amor que el Señor. Si amamos más que al Señor, seremos mejores hijos, ¿sí o no? Si amamos más al Señor, entonces seremos mejores padres. Porque, ¿cómo ocupamos padres ejemplares? Seremos mejores esposos y mejores cristianos. El mismo David decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Eso es lo que David dice, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Salmo 73:25. Más que otra cosa, lo que deseaba David era estar con Dios. Eso es amor. Número 3, ya para terminar. Porque creo que aquel reloj nos sirve, ¿verdad? Bueno, por último, necesitamos querer hacer crecer en nuestra relación con el Señor. Que nuestro amor sea por convicción. Porque, ¿sabe? La emoción se puede ir, esa se va. Pero si lo hacemos con convicción es otra cosa. Es como la santidad. Todos somos santos, ¿verdad? Al momento de bautizarnos, nosotros somos apartados. Entonces todos somos santos. ¿O no somos santos? Amén. Somos santos, ¿verdad? Amén. Una cosa es la santidad, otra cosa es la consagración. La consagración se desea, se persigue y se necesita. Bueno, que nuestro amor sea por convicción. Ya había pasado más de 4 décadas desde que la iglesia de Éfeso había sido establecida. 4 décadas. Y esta carta está dirigida no a primera generación de cristianos, ya habían pasado 40 años, sino a segunda o a tercera generación. Y estos cristianos ya no estaban demostrando el mismo entusiasmo que habían mostrado sus abuelos y sus papás. Es cierto que trabajan duramente, pero se habían convertido solo en custodios y cuidadores de lo que sus antepasados habían logrado. Y de esos hay muchos. Hay muchos custodios en la iglesia. O sea, gente vigilando, pero sin convicción. No, es que mi abuelo lo hacía así. Oh, mis padres lo hacían así. Bueno, entonces, ¿tú por qué lo haces? Pues no sé, lo hacía porque ellos lo hacían. O sea, ni siquiera tenemos convicción de lo que estamos haciendo. Como cuando alguien le pregunta, ¿por qué no usan instrumentos musicales aquí? Pues porque la iglesia de Cristo no los usa. Pero bueno, ¿cuál es la razón? ¿Sabe? Siempre ha sido así. Ni siquiera sabemos la razón. Ay, sí, porque ahí las mujeres no pasan a predicar. Porque sí, así es. Pero ¿dónde dice? ¿Sabe? Pero así siempre es.
Ahí los varones somos los que sin convicciones. Necesitamos tener convicciones, conocimiento. Si no tenemos conocimiento, hermanos, por eso los denominacionales nos ganan. Y quedamos cortos, fríos. A mí me gustó cuando entré aquí, todos se abrazan y se besan. Dije, yo, ¿qué? Es amor fraternal, ósculo santo. No hay prejuicio aquí. Y ando besoqueando a algunas hermanas. Pero sé que es un amor sincero. ¿Un amor de qué? De hermanos. Pero no falta quien diga, mira, sí, pues como está joven el hermano Benja y guapo, por eso lo está besando. Esos son los custodiosos, los prejuicios. No les hagamos caso. Sigamos trabajando en ese primer amor con entusiasmo, mostrando que realmente aman al Señor. Sí, eso es lo que Jesús les está diciendo. Son custodios nada más de lo que sus antepasados habían logrado. Y es cierto que estos hijos o nietos de aquella primera generación se oponían a la falsa doctrina, pero se quedaban cortos en su amor entusiasta por el Señor. Cortitos. Era como Salomón, que disfrutaba lo que su padre le había dejado. Salomón fue lo que hizo. Disfrutó lo que su padre le había dejado. Sí, el hombre más sabio, sí, como no. Para Salomón, ¿qué representaba la mujer? Un cero a la izquierda. Por eso tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Mil. ¿Pero por qué razón? ¿Qué nos preguntan los niños cuando están pequeños? ¿Cómo conociste a mamá? A mí a veces mis niños me preguntan, ¿cómo conociste a mamá? Yo a mamá, la primera vez que la vi fue en un coro de la Iglesia de Cristo. Y después la vi en reuniones juveniles. Nos empezamos a tratar, hicimos una amistad. Y después nos casamos. ¿Tú te imaginas al niño Salomón? Papá, ¿cómo conociste a mamá? Más vale que David se lo dijera. Porque si David no se lo decía, alguien más se lo iba a decir. Pues hijo, mira, pues es que tu mamá se estaba bañando ahí y me llamó y yo le dije, pues sí, vente. ¡Qué tragedia!, ¿no? Cuando el niño Salomón supo que su papá tuvo que matar al esposo de su mamá, quedó tan conmovido que dijo, sí, para mi papá le fue fácil matar a una mujer, a un hombre para quedarse con su mujer, porque yo voy a tener todas las que pueda. Nos damos cuenta cuando no aprendemos a amar como Dios quiere que amemos. Que sea con convicción. A veces lo que componemos la iglesia hoy en día, no somos la primera generación. Y es por eso que quizá no tenemos el mismo entusiasmo con el que empezamos la obra del Señor nuestros antepasados. No estamos logrando nada, solo estamos sobreviviendo. Hace unos años me invitaron los jóvenes de Tijuana, porque yo soy de Rosarito. Ellos estaban celebrando años atrás 60 años de haberse establecido la Iglesia de Cristo en Tijuana. Y yo les dije a los jóvenes, ustedes son como la quinta, sexta generación. Si así el Señor resucitara la primera generación y los tuviera aquí entre ustedes, ¿qué creen que les diría? No se avergonzarían, porque no estamos haciendo nada. Ni estamos impresionando a nadie, ni a la ciudad, ni a nuestros vecinos, ni a nuestros familiares. Estamos disfrutando lo que ellos empezaron, lo que ellos trabajaron, lo que a ellos les costó, lo están ustedes disfrutando. ¿Se van a quedar así? No, pues no. Entonces hay algo que hacer. En la iglesia hay mucho que hacer, en el reino hay mucho que hacer. Y lo que tenemos que hacer tiene que ser con entusiasmo. Y muchas iglesias están sobreviviendo. Hay un pensamiento sobre la fe en la familia que es muy negativo y que a veces pasa en la iglesia. Para los abuelos, la fe fue una experiencia vital. Gracias a Dios yo tuve a mis abuelos, a mis dos abuelas. Yo no conocía al papá de mi papá y el papá de mi mamá, pues
murió incrédulo, pero mis dos abuelas fueron cristianas. Y ellas cuando platicaban, me platicaban a mí su experiencia espiritual. Para ellas fue una experiencia vital. Para los padres, la fe fue una herencia preciosa que los abuelos dejaron. Para los hijos era una convivencia, porque ahora venimos a la iglesia para convivir, es una convivencia. Para los nietos la fe es un fastidio. Es triste llegar a esto. Y la iglesia de Éfeso estaba pasando por esto. Y muchas iglesias la están viviendo, pero tenemos que entender que la salvación es individual. No nos vamos a salvar lo que otros hayan hecho o cómo sirvieron al Señor. Cada uno dará cuenta a Dios de sí, cada uno, tú y yo. Que nuestro amor, hermanos, nos lleve a dar lo mejor. La expresión del primer amor también quiere decir el amor que solo puede producir lo primero. Eso debe de significar. Y lo mejor, lo más rico, lo más abundante, porque el Señor se lo merece. Da lo mejor al maestro, dice el canto número 108, tu juventud, tu vigor. El Señor espera lo mejor de nosotros, porque eso es lo que Él nos da. Por eso es que Abel ofreció, lo recuerdan ustedes, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Abel no sacrificó una oveja hembra, sacrificó a una oveja que era macho, porque lleva a la cementera lo mejor. Recuerdo mi primer trabajo. Yo esperaba la quincena con mucho entusiasmo. Mi primer cheque. ¡Wow! Y en dólares. Mi primer cheque en dólares. Faltando 3 días, mi papá va a mi cuarto. Siempre que iba a mi cuarto, algo traía en mente ese señor. Decía yo, aquí viene mi papá. Hijo, ¿estás ahí? Sí, papá. Entró al cuarto y me dijo, hijo, en 3 días te pagan. Le dije, sí, papá, yo sé que me tengo que, me voy a mochar. No, hijo, yo no vengo a pedirte tu dinero. Yo quiero que tú pienses en lo que vas a hacer con ese dinero. No, papá, yo lo quiero ahorrar porque quiero comprarme un carro. Bien, hijo, tú puedes lograr ese objetivo. Pero ¿me puedes hablar un poco acerca de cuando los judíos llevaban su ofrenda al Señor? ¿Te acuerdas la fiesta de las primicias? Híjole, sí, papá, fíjate que pues de lo cosechado llevaban lo mejor, los primeros frutos. Dice, yo quiero que reflexiones en eso. Y se iba mi papá. Dice, mira, me dijo pensando, pero bueno, ya después yo me empecé al siguiente día, faltando 2 para el cheque. Le digo a mi papá, dice, ¿sabes, hijo? Dice, ¿pensaste en lo que te hablé? Le dije, sí, yo ya te entendí. Yo quiero que, yo entiendo que tú quieres que yo aparte algo, sí voy a apartar. Bueno, dice, pero yo quiero que hagas algo mejor, para que te vaya bien en la vida y para que siempre pongas a Dios en primer lugar. Le dije, ¿qué, papá? ¿Por qué no lo das todo? ¿No era lo que hacían los judíos? ¿Lo daban todo? ¿Todo el cheque? Sí. Verás, si lo haces, te vas a sentir bien. No te falta nada, vives aquí. Aquí hay comida. Yo te puedo ayudar en la semana para la escuela. ¿Por qué no lo experimentas? Hermanos, yo no dormí ese día. Me fui a trabajar. Mi patrón me dio el cheque. Fui al banco, lo cambié. Y me lo puse en la cartera. Traía una cartera de las Chivas, por cierto, que me habían regalado. Hermanos, llegó el domingo y mi papá presidió la comunión. Y cuando llegó la ofrenda habló tan convincentemente que cuando pasó el hermano con la charola gritó un cheque. Algo en mí me decía, qué tonto eres. Pero después recordé que Satanás trabaja así. Trabaja en tu mente y te dice eso. Y de ahí en adelante nada me faltaba. Compré mi primer carro sin problema. Ayudé a mis padres, compramos un terreno, se construyó una casa. Pero yo nunca olvidé esa lección.
Hermanos, yo le estoy pidiendo que el domingo vengan y den todo su cheque. Yo les estoy pidiendo que que si aman al Señor, den lo mejor. Que den lo mejor. Él no solamente quiere tu dinero, Él quiere todo tu ser. Dice el apóstol Pablo a los Tesalonicenses que este es cuerpo, espíritu y alma. Él lo quiere todo. Porque Él tiene que ser primero. Y mientras Él no es primero en nuestras vidas, pues estaremos carentes de muchas cosas. No se puede agradar al Señor si no le damos lo mejor de nosotros mismos, de lo que tenemos. El proverbio dice: honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos. Proverbios 3:9. ¿Qué hemos visto hoy? Amando como la primera vez, tu primer amor. Hemos dicho que para lograrlo necesitamos hacer lo que hacíamos cuando iniciamos nuestra relación. Segundo, necesitamos darle prioridad a nuestra relación y querer hacer crecer nuestra relación. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Si está mal, entonces la pregunta no es tanto por qué está así tu relación con el Señor, sino qué va a hacer que esté así esa relación con Él. Porque si no hay un cambio, dicha relación no tiene futuro. Hay que hacer cambios y hay que hacer cambios positivos. ¿No lo creen, hermanos? Jesús está dispuesto, fíjense, está dispuesto a perdonar. ¿Qué acaso no nos ha perdonado tanta infidelidad? Nos ha perdonado mucho porque nos hemos quedado cortos con Él. Inclusive en el amor nos hemos quedado cortos con Él y aún así nos perdona. Y perdonar es quitar eso con lo que nos quedamos cortos y poner el amor porque nos ama. Esa es la forma en que nosotros perdonamos. Porque hay cosas que nos hacen y tal vez no las olvidemos jamás, pero nosotros decidimos perdonar porque ponemos el amor en lugar de aquello que nos daña y nos aleja más de Él, y darnos otra oportunidad. ¿No lo creen? ¿Qué hacemos cuando de repente queremos reconciliarnos con nuestro cónyuge? Ahí andamos, haciendo todo lo posible, porque queremos estar a cuentas, ¿verdad? No queremos dormir separados, ni en camas separadas, ni en cuartos separados. Queremos estar juntos. Él desea mucho estar contigo, mucho. Te ve y te ve con tanto amor, que lo único que desea es todo tu ser el primero. Ese es el primer amor, pero solamente si estamos dispuestos a darnos otra oportunidad. Pero quiere que nos arrepintamos. De verdad, si estamos dispuestos, pues adelante, lo podemos hacer. Que Dios les bendiga, les ayude. Yo espero que esta plática les haya ayudado a ustedes a reflexionar cómo está tu amor. Yo espero, hermanos, que Dios les bendiga, les prospere en todo lo que ustedes hagan, y que de aquí en adelante, si ya lo están haciendo con amor, qué bien. ¿Se puede dar más? Sí. ¿Se puede amar más? Pablo se los dice a los Gálatas. Les dice: yo sé que ustedes se aman, pero se pueden amar aún más. ¿Amamos al Señor? Amén. ¿Le podemos amar más? ¿Le podemos amar más? Pues entonces hay que hacer lo que se tiene que hacer. Yo dejo el lugar, hermanos. Muchas gracias. Dios los bendiga.